Cambio de las finanzas públicas en Colombia para atender la coyuntura actual del COVID-19. CEPAL, en una publicación de este año, señaló que la región de América Latina y el Caribe ha sido la más afectada por la pandemia del COVID-19 y también la más perjudicada en términos económicos y sociales. En el caso específico, Colombia en el año 2020, a raíz de las medidas de aislamiento social para contener la propagación del COVID-19, acompañado de los bajos precios del petróleo, deterioró sus cuentas fiscales, puesto que hubo una fuerte caída de sus ingresos tributarios y se incrementó el gasto público. Es así que las finanzas públicas del Gobierno Nacional Central se vieron afectadas, puesto que el país aumentó la deuda pública para hacer frente a la crisis sanitaria y esto se reflejó en el déficit fiscal. Aunque el Gobierno Nacional generó líneas de garantías a pequeñas y medianas empresas para pagar la nómina y dio beneficios tributarios, la crisis afectó los mercados laborales. Esto se reflejó en las caídas en la tasa de ocupación, aumentos en la inactividad y mayores tasas de desempleo. El DANE, mediante la presente gráfica, expone información del 2004 al 2021 y muestra que la tasa de desempleo aumentó para el 2021 un 4,01% sobre 2019, 2 puntos porcentuales mayor que la tasa de desempleo del año 2004. Asimismo, el DANE dentro de sus estadísticas muestra el porcentaje de pobreza y pobreza extrema durante los últimos 8 años, donde para el año 2020, si comparamos con el año 2018, en el caso de pobreza hubo un aumento del 7,9% y en el caso de pobreza extrema un 4,6%. Según el DANE, 3,5 millones de personas entraron a esa condición de pobreza el año pasado, para un total de 21 millones de personas en el 2020. De la misma manera ocurrió con las exportaciones que cayeron en ese año, o si mencionamos la peor caída del Producto Interno Bruto de la historia del país, con un 6,8%, puesto que en el año 2019 tenía un porcentaje del 3,3% y para el 2020 quedó en menos 3,5, lo que refleja notoriamente un decrecimiento en la economía colombiana. O si mencionamos el impacto que provocó la pandemia del COVID-19 sobre el consumo doméstico, que llevó a la inflación colombiana a registrar en 2020 su dato anual más bajo de la historia estadística del DANE, es decir, 1,61%. Ahora, con la descentralización y las leyes reguladoras han cambiado las finanzas públicas en los últimos años, pero para la coyuntura que está atravesando el país respecto al COVID-19, debe replantear nuevas políticas fiscales con el fin de restablecer los desequilibrios económicos y sociales generados, permitiendo garantizar el bienestar de todos los colombianos. Durante el año 2020, el gobierno suspendió la regla fiscal para los años 2020 y 2021, destinó giros adicionales a los programas de Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor. En tanto a las empresas, le otorgó descuentos tributarios y una línea de garantías para pequeñas y medianas empresas para pagar la nómina. Asimismo, el Banco de la República disminuyó su tasa de interés de 4,25% a 1,75%. Para reducir el déficit fiscal, el gobierno debe incrementar los ingresos mediante los tributos, pero este recaudo debe ser proporcional y equitativo. Para este año, el gobierno nacional presentó una reforma tributaria, pero que tenía mayor impacto en la clase baja y en la clase media, por lo que los ciudadanos salieron a reunirse y manifestarse pública y pacíficamente contra la reforma radicada en el Congreso, donde los resultados fueron la renuncia del ministro de Hacienda y el retiro de la reforma en mención. Pero hasta el momento el país continúa en paro nacional para que el gobierno retire la reforma a la salud y tome decisiones donde prime el bienestar socioeconómico de todos los colombianos. Con base a lo mencionado anteriormente, el gobierno debe repensar en proponer una reforma aterrizada y conforme a las necesidades de los colombianos, e igualmente generar herramientas de recaudo que permitan incrementar el ingreso de la nación y los territorios. Para 2019, el gobierno dio la opción del régimen de tributación simplificada como instrumento de recaudo alternativo, lo cual podría ayudar a aumentar el recaudo de los municipios. También se podría pensar en retirar beneficios tributarios como deducciones, excepciones y descuentos a las empresas, puesto que en el 2019 se dejó de percibir 22,6 billones por parte de estas, al igual que destinar mayor esfuerzo a la producción del sector agrícola, conociendo que la productividad es un requisito indispensable para el crecimiento de la economía. O si pensamos en obtener recursos del sector financiero para no afectar más la economía de los sectores con menores ingresos. Asimismo, invertirle a las MIPYMES
reconstrucción y generación de empleos y apuntar a políticas fiscales que reduzcan la desigualdad. Y paralelamente se deben disminuir los gastos de funcionamiento, dando prioridad a mejorar el bienestar del país.